Gloria a Dios. Nos bendiga el Señor en esta tarde más. Qué bueno, ¿verdad? Que podemos acordarnos de aquellos tiempos, de esos coritos. Yo me remonté a cuando yo era niño y iba a la iglesia pentecostal, y ese que ha cambiado mi lamento al baile era el hit del momento. Así que qué bueno que podemos acordarnos, ¿verdad? Y podemos adorar a Dios con aquellos cánticos que no es que hayan pasado de moda ni nada, porque siguen teniendo el mismo mensaje. Jehová ha cambiado nuestro lamento en baile, Jehová es roca mía, fortaleza mía, y podemos seguir adorando a Dios con esos cánticos. Y la palabra de Dios que vamos a estar compartiendo en esta tarde se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y verso 17. Los niños se van con Tania, se me había olvidado cerca. Saludamos a los hermanos y hermanas que nos están viendo a través de las redes sociales, y nos gozamos de que puedan estar con nosotros. Esperamos que el Señor pueda traer bendición a tu vida en este día que el Señor ha dado para ti. 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y versos 17. Y tan pronto usted lo tiene, se pone en pie en reverencia a la hermosa y divina palabra de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Hace unos miércoles atrás yo le decía a los hermanos que vinieron al culto que ya yo tenía planificado el mensaje del mes de septiembre y que iba a predicar todo el mes de este pasaje en particular. Los planes de uno son unas cosas y ¿verdad? Cambian, pero quiero compartir parte de esos mensajes que tenía con la iglesia y que hace un tiempito que tampoco estaba aquí predicando, ¿verdad? Espero que me hayan extrañado. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, y lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. El hombre, la mujer, ¿ok? Y yo lo busqué en otra versión y dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Señor, gracias por tu palabra, bendice de nuestros corazones. Cumple nuevamente tu promesa. Yo abro mi boca, tú la llenas de tu palabra. La gloria toda es para ti, Señor. Por Cristo te damos gloria y honra, Señor. Amén. Nos podemos sentar. Hace un tiempo atrás estuve hablando con mi hermana Gloria y empezamos a hablar del tema de redarguir. Y yo le decía: oye, Gloria, ese es un buen tema para una buena predicación. Cómo la palabra redarguye, a qué nos ilustra, a dónde nos lleva la palabra. Y me llevaba a este pasaje, y el apóstol Pablo, yo titulé este mensaje de hecho: ¿qué pasa cuando la palabra no me redarguye? ¿Qué pasa cuando la palabra no me redarguye? Este pasaje tiene muchos elementos que nos dice qué hace la palabra en nuestras vidas, o qué debe hacer la palabra en nuestras vidas. Porque sabe que una cosa es lo que hace la palabra en nuestra vida y otra cosa es lo que yo le permito a la palabra hacer en mi vida. Porque la palabra puede ser predicada, la palabra puede llegar a mi vida, pero yo no permitir que la palabra haga algo en mi vida. ¿Cuántos me van entendiendo? La palabra puede transformarme si yo lo permito, o la palabra puede bendecirme si yo lo permito, o la promesa que está escrita en la palabra puede hacerse una realidad en mi vida si yo lo permito. Porque Dios no me va a obligar a recibir algo que yo no tengo, que yo no quiero recibir, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le ilustra el propósito de la palabra de Dios. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, yo quiero que tú entiendas que la palabra que Dios nos ha dejado tiene un propósito importante para nuestras vidas. Y le dice: este es útil, y empieza: inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar. La palabra nos enseña. La palabra, ¿qué es lo que nos enseña?
¿verdad? Porque podemos decir la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No puede decir todas las cosas, pero si yo no he llegado a internalizar lo que la palabra de Dios realmente hace en mi vida, si yo no permito que esa palabra transforme, de nada me sirve. ¿Y qué es entonces lo que la palabra de Dios me enseña? La palabra de Dios me enseña el camino por donde yo debo caminar. Jesús demostró a los discípulos y le decía: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que la palabra entonces nos enseña cuál es el camino, nos enseña qué, la verdad, y nos enseña lo que es la vida. Si nosotros no tenemos los elementos claros de qué la palabra nos enseña, nos quedamos cojos en nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos tener lo que es la palabra de verdad, lo que es la vida y lo que es el camino. Nos enseña entonces la ruta que debe tener nuestra vida y nuestra familia. La palabra misma Jesús nos enseñó y nos dijo: yo soy ¿qué? La puerta. El que por mí entra, ¿será qué? Será salvo. Yo soy ¿qué? El pastor. Y el pastor conoce ¿a quién? A sus ovejas. Y sus ovejas ¿qué? Conocen la voz de su pastor. Es importante entonces que cuando nosotros escudriñamos la palabra, podamos entender y que esa palabra nos enseñe cuál es el concepto que Jesús quería que nosotros entendiéramos. ¿Dónde estamos parados? Nos enseña también cuál es el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. La buena y perfecta, agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el plan establecido por Dios para la humanidad? La palabra de Génesis nos va mostrando cuál fue el plan original que Dios estableció. Así que nos enseña que hay un propósito y un plan establecido por Dios desde que hizo los primeros seres humanos, Adán y Eva, allá en el huerto del Edén. Dios quería que el hombre y la mujer estuvieran cerca de Dios. La palabra entonces nos va ilustrando y nos va enseñando cuál es el propósito de esta palabra. Luego, cuando Adán y Eva pecan, el Señor le hace una promesa y le dice: yo voy a enviar a alguien que se va a entregar en propiciación de los pecados de la humanidad. El propósito establecido desde Génesis, Dios lo estaba llevando y lo estaba llevando. En el Nuevo Testamento vemos aquella promesa hecha en Génesis, la estamos viendo hecha una realidad en el nacimiento de Cristo Jesús. O sea, la palabra nos enseña y nos dice que el propósito de Dios es que el hombre y la mujer estén cerca de Dios. ¿Cuántos están cerca de Dios? Hay dos o tres, que bueno. Y la palabra nos enseña muchas veces que estamos buscando la dirección porque no sabemos para dónde ir. O sea, que nos da dirección y buscamos muchas veces aquí y buscamos allá y nos olvidamos de que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios es la que nos va a guiar. La palabra de Dios es la que nos va a estar enseñando para dónde y cómo debemos caminar. Pero si nosotros no sabemos lo que la palabra nos enseña, ¿cómo podemos entonces andar por el camino que el Señor nos invita? Me parece entonces que cada uno de nosotros tenemos que reflexionar en qué nos enseña la palabra. El segundo punto que menciona el apóstol Pablo y le está diciendo a Timoteo: la palabra es útil para redarguir. ¿Y qué es redarguir? ¿Alguien sabe lo que es redarguir? ¿Alguien sabe lo que es redarguir? Muchas veces lo usamos, pero como que nosotros tenemos una mentalidad cristiana y se nos olvida que la gente que está a nuestro alrededor no piensa igual que nosotros. ¿Qué es esto? Redarguir es convencimiento del error, o convencernos del error, o hacernos sentir lo que está bien y lo que está mal. Nos redarguye. O sea, cuando usted va a la palabra y la palabra te dice: esto está mal, conforme a lo que está escrito, entonces te estás redarguyendo. Pero la palabra te redarguye si tú te dejas redarguir. ¿Cuántos dicen amén o algo? Porque es bien fácil yo recibir la palabra, pero no dejar que esa palabra me redarguya. Oye, esa palabra no es para mí. Oye, esa palabra, si estuviera allí, la predicaron allá, pero si Letia hubiera estado allá, qué bueno que Dios le hubiera hablado y lo hubiera tirado contra el piso.
porque aquella palabra le iba a cambiar, le iba a tirar como una media. Pero como ella no estuvo, la palabra no era para ella, la palabra era para quién. Para mí, que fue el que la escuchó. Qué bueno es cuando nosotros podemos entender que la palabra me redarguye a mí. Y si hoy tú estás aquí, a ti es que la palabra te está redarguyendo, no a los que no vinieron. Los que no vinieron no lo está redarguyendo esta palabra. Y tú tienes que dejar que la palabra de Dios te redarguya, porque tiene el propósito de Dios. Cuando Dios dejó la palabra era para que nos redarguyera, para que nos corrigiera, para que nos hiciera caminar por el camino correcto. Así que me parece que esta palabra, cuando el apóstol le dice, el propósito también es redarguir. La palabra de Dios está entonces, cuando nos redarguye, nos corrige del error que nosotros pensamos que tenemos. De la vida que nosotros llevamos y creemos que estamos caminando de la manera correcta. Y nos redarguye, nos corrige. Cuando tú vas caminando por ahí y tú dices, este es el camino, y tú sientes aquella vocecita que te está inquietando, y sientes que tu corazón marcha y empieza a palpitar más rápido, y sabes que lo que estás haciendo no es correcto, sabes que el Espíritu de Dios te está redarguyendo, porque esa es parte y función del Espíritu Santo de Dios para nuestra vida. Cuando Dios envió al Espíritu Santo, lo envió para que nos dirigiera, para que nos corrigiera, para que nos redarguyera. O sea que cuando tú tienes el Espíritu Santo y tú estás andando en el camino equivocado, el Espíritu Santo te va a estar redarguyendo. No te va a obligar nunca a que salgas del camino donde tú quieres estar, pero sí te puede redarguir y dirigir por el camino correcto. Sí puede hacer que tu visión general cambie si tú te pones sensible a la voz de Dios a través de su Espíritu redarguyéndote. No tengo que esperar que venga alguien y me imponga las manos y me diga, ¿sabes qué, mi hermano? Tú estás mal y estás andando por el camino equivocado. Yo no tengo que pelear con nadie. Es el Espíritu de Dios que lo va a hacer por mí. ¿Cuántos dicen amén? La palabra redarguir es convencerme de algo que estoy haciendo de forma equivocada. Redarguir es transformación de pensamiento. ¿Me va siguiendo? Porque tú tienes un pensamiento y la palabra de Dios te redarguye. ¿Qué hace? Te transforma aquel pensamiento en el pensamiento de Dios y no en el tuyo. Redarguir es el cambio de ruta en la vida. Porque cuando andamos en pecado y no tenemos a Jesucristo, viene el Espíritu Santo y nos redarguye y nos convence de pecado y cambia la ruta de nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Que eso es cuando nosotros andábamos en nuestros pecados. Pero ¿qué pasa con la iglesia de este tiempo? Que todavía no deja que el Espíritu de Dios les redarguya y cambie la ruta y el rumbo de nuestras vidas. Y muchas veces estamos esperando que Dios haga cosas grandes en nuestra vida, pero no dejamos la simpleza, la parte más fácil o la parte más conveniente de la vida del cristiano, que es que el Espíritu de Dios me redarguya. Porque una vez yo me dejo redarguir, entonces la sensibilidad mía se va poniendo conforme a la sensibilidad de Dios y puedo escuchar más la voz de Dios. Pero cuando mi corazón está duro y yo me creo que me la sé toda y yo creo que lo que yo digo es lo correcto y yo creo que cuando viene aquí a la palabra y puedo hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar de la palabra, pero no dejo que esa palabra me transforme a mí, en vano estoy hablando de la palabra de Dios. Yo no puedo predicar la palabra y decir qué tremenda palabra voy a predicar y hablo de la palabra y les hablo hoy de que hay que dejarse redarguir, pero si yo como pastor, yo José Burgos, no se deja redarguir por el Espíritu Santo de Dios, en vano estoy predicando la palabra de Dios, en vano estoy enseñando lo que la palabra dice, porque a mí no me está transformando, porque a mí no me está cambiando. Yo tengo que dejar que la palabra de Dios me transforme a mí primero. No es tratar de enseñar a otros y dejar que a mí no me haga nada la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Me parece entonces que redarguir es cuando esta palabra es traída y puesta en práctica. Cuando yo pongo la palabra en práctica, es cuando yo estoy dejando que la palabra me esté redarguyendo. ¿Me van entendiendo? O sea, cuando yo puedo perdonar a mi hermano o a mi hermana, porque la palabra me dice que si yo no perdono a mi hermano o a mi hermana, mi Padre que está en los cielos no puede perdonarme a mí.
que mi oración no va a ser escuchada si yo no soy capaz de perdonar a mi hermano, a mi hermana. El perdón es algo vital en la vida del cristiano, pero no está tan fácil perdonar. ¿A cuánto se le hace fácil perdonar? El Espíritu de Dios tiene que estar en nosotros para poder perdonar. ¿Y sabe qué, mi hermano y mi hermana? Eso se llama redarguir. Cuando me transforma el pensamiento y me permite y me lleva a tomar la decisión correcta. ¿Cuánta gente nos hemos encontrado en el camino que nos han lastimado, nos han lacerado en el camino, nos han puesto una piedra en el camino para que nos tropecemos? Pero ¿sabes qué? Tú no eres Espíritu Santo para redarguir a nadie, pero tienes una herramienta poderosa en la oración para que si el Espíritu Santo pueda redarguir. ¿Cuántos usan esa herramienta? Cuando yo me dejo redarguir, hay testimonio. Hay testimonio en mi vida y nadie me detiene. Había una vez una señora, iba en su carro, yo creo que yo lo compartí una vez y aquí lo compartí. Una señora iba en su carro, iba a exceso de velocidad y alguien se le cruzó en el medio y aquella señora empezó a gritar un montón de improperios y haciéndole gestos y muecas a aquella otra persona que se le cruzó en el medio. Y el policía la ve y la detiene. Y la señora le dice: policía, ¿por qué? Señor oficial, ¿por qué usted me detiene? Y él le dice: deme la licencia suya y la licencia del vehículo. Este vehículo es suyo. Sí, dice la señora, es mío. Y de repente el policía le dice: la estoy deteniendo porque iba a exceso de velocidad y me pareció que el carro era robado. ¿Y por qué el carro le pareció que era robado? No, porque vi un montón de stickers atrás que decían Cristo te ama, Dios es la luz, Dios es el camino, y tenía muchos stickers en el carro. Pero con todas las cosas que usted estaba diciendo, lo menos que me daba el ejemplo de eso era usted. O sea, la estoy deteniendo porque me creía que el carro era robado, porque el testimonio suyo no era el mismo. Ouch. El policía fue el instrumento de Dios para redarguir a aquella mujer, para hacerle entender que su testimonio es importante, que yo soy cristiano donde quiera que yo voy. Ahora no es que usted le quite los stickers al carro, alaba. ¿Cuántos dicen amén? Yo no le pongo sticker al mío por si acaso, pero nunca no acostumbro eso. Ahora, ¿qué ocurre cuando la palabra de Dios a mí no me redarguye? ¿Realmente estoy siendo el cristiano que Dios está llamando en este tiempo? ¿Estaré siendo transformado en mi carácter, en mi forma de ser, en mi forma de vivir, en lo que yo soy, en cómo hablo, en cómo me dirijo, en cómo ayudo, en cómo transformo la vida de otros, en cómo comparto el evangelio, en cómo yo hago las cosas que el Señor quiere que yo haga? ¿Estaré siendo yo transformado realmente? ¿La palabra de Dios me estará redarguyendo a mí correctamente? Una vez había una hermana aquí en la iglesia en un tiempo, si me ve por internet pues sabrá que estoy tomándola como ejemplo, pero no voy a mencionar su nombre. Y aquella hermana en una ocasión me dice: pastor, yo me voy de la iglesia. Y yo: ¿por qué? Porque desde el púlpito tú estabas diciendo todas las cosas para mí. Y yo le dije que yo estaba hablando las cosas desde el púlpito para ti. Sí, pastor, porque estaba diciendo esto y aquello y lo otro. Y yo le digo: bueno, mi hermana, yo le voy a decir dos cosas, no se crea tan importante. Eso es lo primero. Yo saco tiempo para preparar el mensaje. Y a mí me toma tiempo preparar un mensaje. Y si yo tengo algo que decir, mejor se lo digo a usted directamente. Pero desde el púlpito no le voy a decir lo que yo le puedo decir personalmente a usted. Adicional a todo lo que yo predique, lo dice la palabra. Sí, pues déjese redarguir. Déjese redarguir. Esa persona la amo y donde quiera que voy nos saludamos y nos amamos. Pero tuve que confrontarla con lo que dice la palabra. ¿Por qué?
Porque si yo estoy desde el púlpito predicando algo y Dios te está hablando y tú dices que lo estoy diciendo por ti en particular, ¿por qué no piensas mejor que el Señor ha tomado su tiempo y su momento para hablarte, redarguirte, transformarte, cambiarte, hacerte una nueva criatura? ¿Por qué no podemos entonces pensar que Dios ha sacado de su tiempo maravilloso y ha mirado tu vida y te está hablando y te está diciendo: hoy es el día de la transformación, hoy es el día de la bendición, hoy es el día de la liberación, hoy es el día de que las cadenas se rompan, hoy es el día de que tu corazón quede sano en el nombre del Señor? Este es el momento, gloria al nombre del Señor. ¿Estaré siendo yo el esposo que Dios está esperando que yo sea? Conforme a la palabra. La palabra nos enseña cómo debe ser un esposo. ¿Estaré siendo yo ese esposo? ¿Estaré yo siendo el padre que Dios espera que yo sea? ¿O le estoy dando mal ejemplo a mis hijos? Le digo a mis hijos que mientan, o que no mientan, pero yo miento delante de ellos. O sea, un gesto, una acción habla más que 1000 palabras. ¿Estaré yo siendo el hijo que perdona? El hijo que se atreve a perdonar aquellas ofensas que los padres hayan cometido contra nosotros. Que muchos errores cometieron nuestros padres. Pero ¿tú sabes qué? Cuando nosotros nacimos, no vinimos con un manual de instrucciones. Así es que se maneja el carácter de este niño que te estoy dando la mano. Y mucho menos los papás, que muchas veces fueron maltratantes o que no tenían las herramientas para poder dirigir nuestras vidas, y nosotros muchas veces le exigimos con las herramientas que nosotros hemos tenido que debieron habernos tratado a nosotros. No sé si me entienden. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser el padre, el hijo, el ciudadano que está dispuesto Dios a levantar en este tiempo. Cuando la palabra me redarguye, escúcheme bien, tiene que haber fruto. Y ese fruto tiene que ser bueno. ¿Me escuchó bien? Yo les he hablado de las guayabas de mi papá, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de las guayabas de mi papá? ¿Qué pasaba con las guayabas de papi? Grandes, lindas, y la mitad era podrida y la otra mitad era buena. ¿Usted sabe qué, mi hermano? ¿Sabe lo que hizo mi papá? Mi papá podó el árbol completo. Gloria, y papi lo cortó completo. Es que desde que yo llegué aquí le daba el ejemplo porque para mí era bien significativo, porque nosotros tenemos que dar fruto. Y desde que yo llegué hace 16 años a esta iglesia, yo les ponía el ejemplo de las guayabas de papi. Unas guayabas preciosas. Pero cuando tú las abrías, la mitad estaba seca y tenía gusano, y la otra parte estaba buena. Mitad buena y mitad mala. ¿Y sabe qué hizo mi papá? Cortó el árbol completo. Dijo: no lo quiero aquí, porque este árbol no da guayaba buena. Pero usted sabe qué, mi hermano, lo cortó y lo dejó allí, y empezó a salir renuevos. Ahora, la semana pasada que estuve en Orocovis, el árbol de guayaba está cargado de guayabas y todas son buenas. Tengo 2 en casa, del árbol de casa tengo 2. Pero usted sabe qué, mi hermano, son de las semillas que era de mi papá, pero las semillas que yo me traje de mi papá no salieron podridas. ¿Y usted sabe qué hizo mi papá? Lo podó. ¿Usted sabe lo que dice la palabra? Que cuando nosotros no damos fruto bueno, ¿qué hace el Señor? Nos corta. ¿Cuántos quieren ser cortados por el Señor? Alaba. Si tú no te dejas redarguir por el Señor te corta. ¿Se acuerdan la palabra que el Señor nos daba el domingo? Nos corta de raíz. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tú des fruto. Dile al que está a tu lado: da fruto para que no te corten. Da fruto y que sea bueno. Aleluya. Gloria me dice: no me traíste una guayaba. ¿Usted sabe qué pasa? Cuando el fruto uno lo coge antes de tiempo, no tiene el mismo sabor. Cuando lo coges la guayaba antes de tiempo, está seca. Todavía no tiene ese jugo y todavía está dura.
Cuando el cristiano no crece y no madura, no tiene sabor. Está duro y no puede ser utilizado para el propósito por el cual fue enviado. Ouch. El cristiano que la palabra lo redarguye tiene que dejar que la palabra lo rompa y lo haga de nuevo. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios lo rompa y lo haga de nuevo? ¿Te acuerdas del himno? Rómpeme, dame forma tú, con tu mano de alfarero, solo yo no puedo, guíame, Espíritu de Dios, dame luz en las tinieblas, porque yo sin ti no sé vivir. Tenemos que dejarnos romper. A veces duele dejarnos romper, porque a veces nos creemos los líderes o nos creemos los cristianos más cristianos de los cristianos que hay en los cristianismos, y nos creemos los cheches de la película, y el Señor me tiene que decir: ¿sabes qué? No sirves, hay que cortarte y hacerte nuevo. No estás dando fruto bueno, no sirves, vamos a sacarte y vamos a poner fruto nuevo. En el libro de Jeremías capítulo 18, versos 1 al 6, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba haciendo se deshizo en las manos. Así que volvió a tomar otra vasija, volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció lo que él quería hacer. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. El profeta fue enviado a la casa del alfarero con un propósito: que escuchara la voz de Dios. Ve a la casa del alfarero, que allí te haré escuchar mi voz. Para que él pudiera ver lo que estaba pasando con el barro. Si vemos el pasaje, nos muestra que el alfarero estaba haciendo una vasija en la rueda del torno. Es el torno. Y aquí tenía la vasija. Y el alfarero estaba dándole forma a la vasija. El alfarero utilizaba una máquina. Claro, no era una máquina industrial como la que tenemos ahora, pero tenía un pedal, y él le daba el pedal, y aquí había un plato que daba vueltas. Aquí tenemos una artesana que sabe de eso. Y ese plato da vueltas, y la masa de barro que está allí tiene que ser remojada para que vaya cogiendo forma. Así que el alfarero estaba trabajando sobre aquella vasija y le estaba quedando bien bonita. Y yo me imagino que cada vez que él miraba, oye, qué bonita se ve, y dejaba de darle forma para ver, pero aquí tiene un desperfecto, vamos otra vez, y la volvía a darle forma y le daba forma. Pero que cuando llegó a Jeremías, ¿qué ocurrió con aquella vasija? Se le rompió la vasija. Pero el alfarero, dice el relato bíblico, que él cogió nuevamente y empezó a hacer con aquel barro una vasija según le pareció a él hacerla. Cuando nosotros venimos al Señor, somos una vasija ya hecha. Pero ¿sabes qué? Que cuando nosotros andamos fuera del Señor, aquella vasija posiblemente no tenga el propósito que Dios ha delineado para tu vida. Y entonces, ¿qué pasa? Que la vasija se echó a perder. La vasija no está como Dios la quería. La vasija necesita ser transformada. La vasija necesita ser redarguida. La vasija necesita ser transformada para que Dios pueda utilizarla. ¿Y qué pasa? Que entonces empieza el alfarero nuevamente a darle forma a aquella vasija. Y cuando yo me imagino que el alfarero vio aquella vasija grande y dice: oye, se ve bonita, pero tiene como que la boca de arriba está como que muy cerradita.
Hace falta que esa boca tenga forma y empieza a agarrar por aquí, y según le va dando vuelta aquella vasija, le va dando forma a aquella boquilla. Pero ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? Que cuando empieza a darle profundidad a aquella vasija, se encuentra que dentro de aquella vasija hay imperfecciones, que dentro de aquella vasija hay piedras, que dentro de aquella vasija hay cosas que contaminan la vasija, que no la deja ser como el alfarero quiere que sea. Entonces dice que el alfarero empezó a trabajar aquella vasija nuevamente. Posiblemente lo que hizo que aquella vasija se quebrara era que tenía imperfecciones, era que tenía contaminantes.